Ok. Buenos días, aquí Esther Sauga una vez más, pero esta vez no estamos en los estudios Camanga, como podéis ver. Estamos en la Fundación de Novia Salcedo. Muchísimas gracias por dejarnos el espacio. Y hoy venimos a hablar con un compañero, un emprendedor, agente de viajes, para el que quiera viajar allá a Marruecos barato, barato. Pero qué mejor que nos cuente él un poco su historia, cómo ha llegado a ser agente de viajes desde cero y qué mejor espacio que aquí en Novia Salcedo para poder hablar de su proyecto de vida. Buenos días, Asís. Buenos días, gracias por la invitación. Le he dicho que la gente puede viajar barato a Marruecos, no me puedes decir que no ahora, ¿eh? Les puedo conseguir el mejor precio, Va- pero también lo importante es la calidad del viaje. Vale, No vale, vale, vale. Aquí decimos la verdad. garantizo un Ya. viaje espectacular, eso Ok. es seguro. El precio ya luego es más Eso ya es adelante. otra cosa. Exacto. Vale, pero antes de hablar de, bueno, cómo eres ahora agente de viajes, tenemos Ujú. que retroceder un poco para que cuentes un poco tu historia y veamos pues un poco las dificultades, las oportunidades que has tenido. Así que qué mejor que empezar, pues bueno, ¿cómo ha sido tu historia personal? ¿Cómo llegaste a este punto de vida? ¿Qué me puedes contar? Llegué a este punto de vida porque buscaba una vida mejor. En mi país no nos daban la oportunidad, las oportunidades eran limitadas y muy poca gente podía lograr sus objetivos. Entonces tuve que migrar por buscar un futuro mejor. ¿Y qué obstáculos dirías que has encontrado al llegar a este nuevo Unos lugar? cuantos obstáculos. Al final, lo primero del todo es el idioma, Mm, el choque de culturas. Una de las cosas también más importantes es la soledad. El momento que llegas aquí, al final te enfrentas tú solo a todos los problemas que encuentras. mm, Eh, Son varios obstáculos que al final te encuentras por el camino. De entre ellos, como había comentado, el idioma, la cultura, mm. la soledad, el choque de personalidades, Sí, que es incluso totalmente cómo actúan diferente. totalmente, sí. ¿Y cómo dirías que te has ido adaptando a esos cambios? Aprender, muy importante, escuchar, también preguntar, es muy importante preguntar, porque al final llegamos aquí sin saber nada. Entonces, para poder aprender necesitamos preguntar. Entonces, Mm, no tener vergüenza a la hora de preguntar, no tener vergüenza a la hora de, ¿sabes?, de hacer las cosas, de sí. aprender, de escuchar Mm, y de adaptarte a la cultura tú, como puedas. ok. Y sabemos que, bueno, conseguir un empleo es complicado Ujú. y sigue siendo complicado, pero en tu caso, siendo migrante, ¿cuáles fueron esos primeros pasos para llegar a buscar empleo? Ya nos han contado ahí algo de fondo, entonces queremos que nos lo cuentes tú mejor. Buscar empleo es súper difícil y más cuando no tienes el idioma, cuando no tienes habilidades, cuando no tienes experiencia, cuando no tienes contactos. Mm, Es súper complicado y encima luego ya nos ponen problemas a la hora de la documentación también. claro. Si no tienes documentos para trabajar, es difícil encontrar un trabajo. Mm, Pero a través de la paciencia, a través de la búsqueda activa de empleo, a través de la positividad de nunca rendirse, porque al final dentro de nuestro diccionario no existe la palabra rendirse. Entonces tienes que seguir luchando, buscando siempre lo que sería una oportunidad para ti. Yo empecé a trabajar, la historia de cómo empecé a trabajar es muy graciosa porque en un primer momento yo ni siquiera tenía un trabajo, ok. ni siquiera aquí justo con la asociación, o sea, COP SF34 Sí. fue de las primeras personas a las que ayudaron, sin querer, a las que ayudaron a buscar un empleo, ya que yo... recuerdo aquellos momentos en el que tenía que estudiar, ir a estudiar a Galdácano, estaba haciendo las prácticas también. Entonces, en una tarde pasé por enfrente de la tienda de George Bellinga Mm, y estaban empezando ellos a abrir la tienda. Entonces, ellos no necesitaban trabajadores, no sabían cómo les iba a ir el negocio, claro. pero aún así me dieron una pequeña oportunidad. Recuerdo perfectamente que me dijo la de, no te puedo dar trabajo, pero no sabemos qué va a suceder. Si tú te quedas ahora mismo con nosotros, puede ser que salga un transporte, que lleves un colchón, que Sí, lleves un mueble. algo para... Hay una, Había una pequeña oportunidad, aunque sea un 0,1% de posibilidades. Mm, Entonces, yo en ese momento no tenía ninguna oportunidad más y decidí quedarme en la tienda. ok. Al final, sin saber, sin tener experiencia, había estudiado gestión administrativa, o sea, mi camino iba hacia Sí, o sea, administración. ni siquiera era ese lado. Ni siquiera era el camino que había escogido. Entonces, yo cuando vi ahí una pequeña oportunidad dije, este es mi momento para aprovecharla. Entonces, aproveché, empecé a aprender
empecé a fijarme todo lo que decía, me acuerdo, George Bellinga y Beto Snide, todas las pequeñas cositas que decían pues para vender los colchones. Yo al final pues escuchaba, aprendía, y cuando venía un cliente nuevo o veía que estaban ellos ocupados, yo ya me ponía a vender, me ponía en plan a poner en práctica lo aprendido, ¿no? Entonces era poco, al final era un trabajo al día o incluso había días que no había trabajo, pero yo aún así insistía, veía una oportunidad, entonces seguía todos los días yendo a la tienda, yendo a buscar, hasta que conseguí que me contrataran, ya que el trabajo había subido, ya que yo sabía cómo hacer las cosas tal como ellos la hacían. Entonces, al final estaba ahí, había visto la oportunidad y luché por ella hasta encontrarla. ¿Y qué habilidades o experiencias crees que son las más importantes cuando alguien busca trabajo por primera vez en un país que no es el suyo? Le diría que sea muy paciente. O sea, es súper, la Bueno, paciencia es muy importante. Te vas a encontrar con muchos rechazos a lo largo del camino, pero no hay que perder esa fe. Tienes que creer en ti mismo, tienes que trabajar tu yo interior primero antes de exponerte a los demás. Entonces, nunca rendirse, nunca perder la fe. O sea, tienes que ser paciente, estar dispuesto a aprender cosas nuevas, estar dispuesto a cambiar tus propias creencias, ¿no? Al final tienes que adaptarte a un sitio que no es tuyo. Entonces, estás obligado a cambiar, a mejorar, a aprender, a escuchar. Entonces, esas creo que son las más importantes para buscar el empleo. ¿y tuviste alguna experiencia en la que te sentiste rechazado? O sea, como tú lo has dicho, ya has dicho que hay muchas, pero así alguna que tú digas, es que aquí tuve que pensar un poco en mí y decir, venga, va, hay que seguir. Varias veces. Rechazos, al final casi vivo todos los días con ello, digamos, ya he aprendido a superarlo y a pasarlo. Recuerdo incluso, hubo una profesora que no quería que me quedara yo aquí en España, ya que estaba viendo la situación en la que estaba viviendo, y ella incluso me ofreció pagarme el billete a Marruecos Wow. para volver, pero yo no era capaz de aceptar esa oferta. O sea, al final esos rechazos en los trabajos, un montón. Muchos trabajos en los que iba, incluso ni siquiera te daba la oportunidad de hablar. Sí. Veía el aspecto, veía lo que querías y directamente te decía, no, gracias. Entonces, claro, ahí tú tienes que ayudarte a ti mismo y decir, mira, hay que seguir adelante. Muchas veces en las entrevistas al final te dicen, no tienes experiencia laboral, no hablas bien el idioma Sí. y aparte también no tienes documentos. Entonces ya ahí ya tienes ese rechazo ya directamente y al final tuve que aprender a vivir con ello y tomármelo más que un rechazo, aprender de ello. ¿Y dirías que es importante la red de contactos? O sea, en tu caso, como has dicho, empezaste conociendo a George, Beto. A raíz de esas dos personas, ¿has podido conocer a más personas que te hayan seguido aportando en la búsqueda de pues, diferentes Es objetivos? muy importante, tener contactos en esta vida es muy importante. El típico dicho ese de hay que tener contactos hasta en el infierno, ¿no? Dicen, ¿no? Entonces es súper importante porque al final, gracias a que yo en ese momento había ido a buscar esa oportunidad con ellos, eso me dio pie a conocer a otras personas. De repente ya no solo trabajaba de comercial, sino Claro. iba a hacer de carpintero, también iba de albañil, también se presentaban oportunidades de limpieza. O sea, emprendedor desde sin antes saberlo. O sea, antes de saberlo, al final era la necesidad de trabajar, la necesidad de seguir creciendo. Entonces, existía un dicho que existe una cosa que dicen que las oportunidades es como cuando metes en tu mente la de un coche rojo. Si tienes en tu cabeza lo que es un coche rojo, vas a ver un coche rojo en todos los sitios que tú puedas. Las oportunidades es lo mismo. Cuando quieres y buscas oportunidades, las tienes muy presentes en tu mente, se te presentan mucho más fácil y estás como más dispuesto a aceptarlas Sí. porque ya las tienes muy presentes en tu mente. Entonces los contactos son muy importantes porque al final creces con ellos y te hacen mejor trabajador. ¿Sabes? Y en cuanto a consejos que te dieron a ti, que tú ahora puedas dar a otros menores no acompañados que están buscando trabajo por primera vez, ¿qué les dirías? Les diría que no se desanimen, les diría que aprendan el idioma,
Muy importante aprender el idioma. Y no solo te hablo de aprender castellano, sino de aprender inglés, aprender francés y aprender euskera. O sea, los idiomas son muy importantes porque al final son lo que te permiten comunicarte con la gente. También tener habilidades, o sea, manuales. Tener, ya sea que te guste la cocina, por ejemplo, pues ser el mejor cocinero que puedas ser. ¿Te gusta carpintería? Ser el mejor carpintero, ser el mejor mecánico. Al final, tener una habilidad en tus manos es súper importante para poder presentarte al mundo laboral, porque al final sin idioma y sin habilidades es súper complicado que la gente te pueda dar un trabajo. Sí, y en cuanto a un poco el sentimiento, al final muchas veces te desanimas muy rápido, tantos rechazos, tantos no, no, no. Entonces, ¿tú en qué te apoyabas o qué hacías cuando te sentías desmotivado en la búsqueda de empleo? Hablar conmigo mismo, motivarme a mí mismo, buscar ayuda exterior, sea en asociaciones, sea en amigos. Al final necesitas expresar tus sentimientos. Hablar con alguien es súper importante. Y también el hecho de haber venido y desde ese lugar y tener esas responsabilidades te obligan a mantenerte de pie. No tienes la posibilidad de rendirte. Entonces, al final necesitas autoayudarte a ti mismo para superarlo. Y ahora, bueno, ya no vendes colchones. No vendo colchones. Hemos mencionado viajes, Marruecos. Cuéntanos un poco en qué estás ahora mismo. Ahora mismo estoy en varios sitios a la vez. Lo que estoy aprendiendo es que cuantas más fuentes de ingresos tengas, más rápido vas a conseguir tus objetivos en la vida. En un principio estudié administrativo, luego tuve que ir a trabajar en cocina en un curso de Lanbide de 15 días porque necesitaba trabajar, había que ingresar. Entonces, al final, los últimos 5 o 6 años he estado trabajando de cocinero porque necesitaba tener efectivo necesitaba dinero, digamos, pues para poder pagar la habitación, las casas, las responsabilidades que tenía. Pero llegó un momento en el que yo había viajado a mi país por primera vez en coche y había visto lo maravilloso que era, ¿no? Entonces quise compartir esa experiencia, ya que yo tenía la posibilidad de buscar a muchos clientes aquí, digamos, en España y toda Europa, o sea, en todo el mundo. Entonces empecé con ello y decidí dejarme trabajo para volver a estudiar. Eso fue muy arriesgado, ¿eh? Arriesgué y tenía muy buen trabajo, tenía muy buena nómina, tenía todo lo que quería, pero no estaba satisfecho conmigo mismo. Entonces era como que yo quería hacer algo para mí y el turismo era algo con el que yo había vivido ya que desde que era muy pequeñito, ¿no? Entonces volver a ello y tener esa posibilidad de crear una agencia de viajes me ayudó mucho. Entonces lo que hice fue, lo primero del todo, buscar dónde estudiar. Estudié un grado superior de agencia de viajes y luego estudié otro grado superior de guía turístico y gestión de eventos. Entonces, con esas dos cosas pude formarme, por eso insisto mucho en el que se tienen que formar, tienen que tener habilidad, tienen que tener algo en su mente, ser capaces de algo. Entonces, yo me formé lo suficiente como para poder crear mi propia agencia de viajes. La creé desde cero, al final me fui con otra franquicia, lo hice desde cero y la verdad que incluso llegué a ganar el primer premio de Vizcaya al mejor proyecto, ya que lo trabajé tanto, tuve tanto tiempo, tanta dedicación, era algo que realmente yo quería, entonces le eché muchísimas ganas y ahora mismo cuento con una agencia de viajes online en el que organizamos todo tipo de viajes a Marruecos, desde viajes baratos, económicos, como habías comentado, a viajes personalizados. Ahora justo en Semana Santa tengo varios grupos que van a bajar, entonces al final el viaje se hace a medida del cliente. Entonces yo conociendo el país y teniendo la oportunidad de poder ofrecerle un mejor producto, al final lo que estoy haciendo es yo desde aquí crear el viaje perfecto y mandarles a disfrutar de esa experiencia. ¿Y cómo te sientes ahora que ves que muchas de las personas que en su momento te rechazaron, ahora ves a nuevas personas que confían en ti y en el trabajo que estás haciendo? La sensación es estupenda, es magnífica al final. Incluso realmente eso sí que hice también, ir a aquellos que me rechazaron en su momento. Wow. Para decir, aquí estoy.
sigo estando activo, sigo vivo y que tú no creías en mí, pero yo creía en mí y yo soy capaz de hacerlo. Entonces, eso, quieras o no, te da un subidón de autoestima, Sí, confianza en ti mismo. Entonces, no permitir que que la opinión de la gente te corte las alas. claro. ¿Y cómo logras mantener la motivación y la esperanza cuando las cosas no salían bien en tu proyecto? Eh, Siempre me preguntaba y me lo volvía a repetir y todo, decía, si yo me rindo ahora mismo, sería multiplicar todo el esfuerzo que he hecho a lo largo de estos años por cero. Sí, Entonces, claro, esa sensación de todo el esfuerzo que has hecho hasta ahora mismo, multiplicarlo por cero, no, es imposible, dolía aún ¿no? más. Dolía mucho más. Mm, Entonces, al final decías, me he esforzado y todo lo que he hecho hasta ahora mismo no me puedo rendir. O sea, no existía la palabra rendirse en el diccionario. mm. Era, tengo que seguir luchando, luchando. Me rechazan, no pasa nada. Habrá alguien que valore mi esfuerzo. Sí, Habrá alguien que sepa realmente apreciar todo lo que yo pueda hacer por él. sí. Entonces, tan solo necesitaba una oportunidad. Y aunque, como bien has dicho, la palabra rendir no está en tu diccionario, ¿alguna vez hubo un momento en el que dijiste, es que no puedo más? Un montón. Momentos de esos en el que te sientes mal contigo mismo, te autoanalizas, Sí. te preguntas, dices en qué he fracasado, qué he hecho mal. Un montón de momentos. He pasado muchas crisis de esas, Ujú. pero nunca he permitido vamos, que me hagan rendirme. Nunca les he dado la oportunidad de que... sí, he estado semanas, como un montón de gente, he estado semanas triste, he estado semanas mal, he estado Sí, semanas solo, encerrado en casa, pero era un tiempo limitado que sí, necesitabas darte a ti mismo pues para volver otra vez a a recargar. resurgir otra vez Sí, y seguir adelante. Al final lo que es... nunca rendirse y seguir luchando. Y es muy importante también, es muy importante ayudarte a ti mismo, o sea, la confianza en ti mismo, el alimentar el guerrero interior claro. que tienes dentro de ti mismo. Sí, Entonces, no permitir que nadie, sabes, que nadie hable mal de ti. Hablarán mal de ti, pero no permitir que te influya. claro. Porque eso es al final lo que hace que la gente se rinda Mm. fácilmente. Hay que ser un guerrero duro, hay que ser muy duro en este mundo. Vamos, al final he aprendido a hacerlo. Sí, no te ha quedado otra, básicamente. No, Y es a lo que largo no. de de toda esta experiencia, ¿has tenido a alguna persona o alguna comunidad de apoyo que haya sido muy importante? O sea, si ahora mismo piensas en esa persona que siempre ha estado ahí o que destaca entre el resto de personas, ¿podrías decir Eh, alguna o algunas personas? Sí, todo lo que he conseguido ahora mismo no lo he conseguido yo solo. Digamos, es imposible, Mm, necesitamos ayuda externa. claro. Ahora mismo incluso te diría, COP SF34 me ayudó sin querer. Ellos Ah, no, antes de que comenzara el proyecto yo estaba ahí. sí, Me es verdad. ayudaron, empecé con un contrato de prácticas, o sea, ni siquiera sabía que existía un contrato de prácticas, pero había que buscar una manera Sí, de una cómo manera. empezar. Sí, Emen me ayudó, CEAR también me ayudó. Había un montón de asociaciones. Incluso te podría decir que también estuve limpiando iglesias para poder, en los momentos en el que dormí, en el que estuve durmiendo en la calle, sí, tuve que, tuve que aprender o sea, aprender a cambiar, ¿no? En la cultura, por eso te decía, aprender a adaptarte. sí. Incluso para no dormir en la calle, recuerdo perfectamente en Galdácano de que iba a dormir en la iglesia. Mm, Ayudaba, incluso acudía a misa, o sea, un musulmán que sí. acudía a misa porque luego tenía que ayudar a limpiar lo que es la iglesia para poder tener un techo donde dormir y ¿Dónde dormir? comida caliente, ¿no? Sí, Al final, a lo largo de todo este proceso, se han presentado muchísimas personas a lo largo de mi vida. mm, Cada persona te aporta algo en concreto en un sí, momento en concreto. Entonces, siempre hay que dejarse ayudar, no hay que ser muy egoísta. mm, O sea, al final no podemos nosotros solos con todo lo que se presenta en este mundo. Necesitamos contactos, necesitamos ayuda. Al final, uno te ayuda solo a subir un escalón y gracias a que te ayudó a subir ese escalón, tú vas a poder subir 2 escalones más tú solo. sí, Entonces, dejarse ayudar, buscar ayuda es necesario. Ver un poco, muchas personas, tanto amigos también, amigos ya que no me ayudaron monetariamente, pero me ayudaron emocionalmente. sí. O sea, todas las personas al final a lo largo de mi vida me han ayudado en algo. Mm, Y sí que le soy muy agradecido. Incluso he vuelto a 2 colegios
por regalarle, o sea, al final fue un detalle, ¿no? Regalar unos bombones, Sí, pero fue de volver al sitio como correcto. para agradecer Sí. aquella ayuda y aquella confianza que tuviste en mí en Mm. los momentos en los que yo no podía. Entonces sí que he de decir que muchas personas me ayudaron a ser lo que soy hoy en día. Y para ir finalizando, en cuanto a lecciones aprendidas a día de hoy, mirando hacia atrás, ¿qué cosas harías diferente Ujú. en cuanto a tu búsqueda de empleo y comenzar a emprender? Me hubiera centrado mucho más en la vida. Me hubiera centrado muchísimo más. No lo perdí, no perdí porque me han hecho ser, o sea, me han dado mucha experiencia para Sí, ahora mismo, pero he perdido muchos años a lo largo de mi vida disfrutando de la sí, buena sí, sí, vida, ¿no? sí. Al final, si ahora mismo pudiera retroceder 10, 15 años atrás, me hubiera centrado en estudiar los idiomas, muy importante, informarme, en tener una habilidad, o sea, ya sea mental, ya sea una Sí, habilidad no, muy importante, tener muchos más contactos, estudiar y enfocarme más en crecer personalmente, físicamente, sí, me hubiera centrado más en conseguir mi objetivo, en hacerme, o sea, mis objetivos reales, sí. que en vivir la vida. Porque al final lo que me he dado cuenta es como que he perdido demasiados años de mi vida Mm. haciendo el tonto. Entonces me hubiera centrado mucho más. Y a día de hoy, ¿me podrías decir tres lecciones Ujú. importantes que le podrías decir a otra persona joven que esté en tu misma situación? Que tenga paciencia, muy Paciencia. importante, que tenga ganas de aprender también, que tenga disciplina, es muy importante, Mm. que tenga autoestima y autoconfianza en sí mismo. Sí, Son muchísimas cosas, ya no solo son tres cosas que sí, son podría decirle, ¿no? Sino es como céntrate. No te pierdas, haz contactos, no te quedes encerrado en un círculo pequeño, mm, crece, ábrete, porque al final lo que sucede también, lo que me he dado cuenta es que nosotros somos capaces de todo lo que seamos capaces de imaginar y de visualizar. No nos tenemos que conformar con un trabajo simple. O sea, si te gusta la hostelería, por ejemplo, y te gusta ser cocinero, no te conformes con ser cocinero, sino pon tus objetivos de construir tu propio restaurante y ser tu propio jefe. soñar grande. Soñar, o sea, soñar a lo grande y hacerlo realidad, porque todo lo que tú seas capaz de visualizar, eres capaz de hacer realidad. Mm. Entonces, les diría que no se conformasen, Que no que se no se conforme. conformen, que son capaces de todo lo que sean capaces de hacer. O sea, todo lo que sean capaces de imaginar son capaces de hacerlo. Que no se conformen, por favor, que no se queden atrás, Mm. que no se conformen con los primeros trabajos porque de repente ya les dan dos duros y ya de repente ya Sí, está. siempre pueden ir más allá. Pueden conseguir todo lo que se propongan en la vida. Y, Y lo veo y lo siento y lo estoy haciendo real ahora mismo. y tú habiéndolo hecho real, que bueno, sigues en el proceso, pero bueno, te está saliendo bien, te está yendo bien. ¿Qué tan importante dirías que es la salud mental en todo este proceso? Yo creo que es lo más importante. Creo que es de lo más importante que hay, porque si tú no eres fuerte mentalmente, si tú no tienes la capacidad, la confianza en ti mismo, nadie lo va a hacer por ti. O sea, necesitas tú estar bien para levantarte a las 6 de la mañana con un frío, sabes, que Sí, pela y así ir a imprimir currículums y ir a pasar por todos los restaurantes o todos los hoteles posibles. sí, Eres tú mismo el que te obliga a hacer eso. Nadie va a venir. Al principio sí, vendrán los educadores. Gracias a muchos educadores he aprendido muchísimo, pero llega un momento que te dejan atrás claro. y te exponen hacia la vida. Entonces eres tú mismo el que se tiene que decir a sí mismo, levántate, no aceptes esto como algo negativo, porque los errores son errores, pero puedes utilizarlos como lecciones en tu vida. Depende de la mentalidad que tengas, al final depende de cómo te hables a ti mismo, la confianza que tengas contigo mismo, la autoestima que tengas. Al final, como decían, había un dicho japonés que decía, dependiendo de cómo alimentes tu guerrero interior, ¿sabes? Así serás en un futuro. Si lo alimentas con negatividad, será negativo y Sí. no podrás conseguir. Si lo alimentas con positividad, con esto, será de los más fuertes que existen. Entonces, hablar contigo mismo, mirarte al espejo es simplemente decir yo puedo.
yo puedo hacerlo, al final te ayuda a mejorar. Y es muy importante la confianza en uno mismo. Creo que es muy importante la salud mental. Bueno, Asís, en sí yo ya he terminado todas las preguntas, pero me gustaría darte un minuto más, si pudieras mirar a cámara y decir lo que quieras a esas personas jóvenes que te están viendo ahora mismo o que te verán en un futuro y algo que les pueda calar, que se les pueda quedar en ellos y que provenga de una persona, bueno, que ha pasado por todo ese proceso y que les entiende perfectamente. Ok, ¿qué os puedo decir, chicos? No se rendéis jamás. O sea, no existe la palabra rendirse, no existe en nuestro abecedario. Recordad que tenéis responsabilidades, recordar de dónde venís. Es súper importante recordar de dónde vienes, no olvidar tus orígenes. Tienes que seguir luchando. Al final te enfrentarás con muchísimas personas en este mundo en el que no querrán que trabajes para ellos, no querrán ni que estés cerca de ellos, pero no te frustres, no te estreses, sigue luchando, sigue adelante, haz amigos, amplía tu círculo de amistades, amplía tus contactos. Eres capaz de todo lo que seas capaz de imaginar. Recuerda que muchísimos de nuestros paisanos, muchísimos de nuestra gente ha llegado demasiado lejos, pero aquí justo en concreto en España estamos muy infravalorados. Entonces somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos. Estudien. Mejoren personalmente, estudien idiomas, fórmense, o sea, ya no solo en habilidades, sino fórmense a vosotros mismos. Lean, os recomendaría, por ejemplo, mira, una de las cosas que más me ayudaron es el seminario de Brian Tracy. Al final, tuve la oportunidad de trabajar de transportista. Eso lo que me dio era que yo tenía un camión en el que convertí ese camión en un aula. Entonces, todos los días estudiaba autodisciplina, estudiaba psicología, estudiaba todas las cosas que necesitamos, que no nos han dado en esta vida. Busquen ese vídeo, Brian Tracy, búsquenlo porque es un libro de instrucciones de esta vida. Nosotros llegamos a esta vida, es un libro de instrucciones, entonces necesitamos saber cómo hacer las cosas. Y esa persona a mí me ayudó mucho personalmente, ya que no solo habla de tema laboral, sino te habla de todos los temas posibles. Hasta podría ser tu propio padre, porque recordar que aquí no estamos solos, nadie aquí va a venir y va a hacer algo por ti. Tú necesitas ser la primera persona que tiene que interesarse en que te ayuden. Déjate ayudar y lucha. Eres capaz de hacer todo lo que tengas en tu cabeza, eres capaz de lograrlo. Solo necesitas coger y decir, necesito hacerlo ahora mismo. Entonces, cómanse el mundo. ¿Qué les puedo decir? Ya has dicho todo, ya has dicho todo. Cómanse el mundo, Pues ¿no? muchísimas gracias, Asís, por venir aquí, por responder a las preguntas, por dejar un poco de tu tiempo de agente de viajes para venir aquí con nosotras. Y esperamos verte haciéndonos un viaje a Marruecos con precio económico. Muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado. Es un placer incluso ayudar a todos los chicos. Haría todo lo que haga falta por demostrarles el camino, Sí. que ellos tienen que buscar su propio camino, pero existe el camino correcto, lo pueden hacer realidad. En el tema del viaje de Marruecos estáis totalmente invitados porque tengo un viaje organizado para finales de octubre que voy a bajar ya con un pequeño grupo que tengo organizado. Ok. Entonces, todo el que tenga para finales de octubre tiempo libre, una semanita tan solo pido, tendréis todo organizado, todo incluido y tan solo serán unos cuantos cientos de euros y garantizo la mejor experiencia Vamos del a comer mundo. un semen. El msemen Entonces, ya couscous. está, entonces ya Y incluso os voy a llevar a casa de mi ama para que os haga la mejor comida, el mejor couscous del Entonces, mundo. Así que entonces, estáis bienvenidos. voy a empezar a ahorrar, por si acaso. Tienes 6 meses, así que estás totalmente bienvenida. Muchas gracias, Asís. Gracias a vosotros por la oportunidad y bueno, y por intentar ayudar a los chicos. Nada, un placer. Ajá.